los etruscos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen y qué quieren de nosotros? Ese misterioso pueblo que habitó antes de Roma. Donde haya fuerzas y alegría está muy bien para unas camisetas de peña de pueblo para las fiestas. Hola, grumetes de la red, y bienvenidos a una entrevista con una etruscóloga, Sara Rojo, mi hermana, que ya os pido disculpas porque cuando la grabé no me acordé de grabar mi propio micrófono, o sea que las preguntas que le fui haciendo las veréis en modo de texto entre medias de su intervención, y además la conexión a internet no fue la mejor, así que veréis cortes en el sonido. Así que nada, os pido disculpas, espero que os guste. Y este domingo haremos un directo entrevistándola también a ella, en este caso sobre la realidad de los yacimientos arqueológicos, cómo se vive el día a día, cómo te enteras de dónde hay un yacimiento. Y si queréis podéis dejarme en Twitter si tenéis alguna sugerencia, alguna pregunta para hacerle. Etruria, que tenga parte que ya se mete en es la actual región, es, todos nos hagamos una idea, Toscana. La Toscana. La de el sol de la Toscana que no existe, pues más o menos. Es esa Toscana. Eso es lo que se llama la Etruria verdadera, ¿no? La Etruria central, la Etruria auténtica, donde se cortaba el bacalao. Lo que pasa es que luego los etruscos llegaron, o sea, se bastante por la península itálica, llegaron hasta la otra costa, hasta la costa del Adriático, entonces tuvieron contactos con las poblaciones célticas del norte y bajaron también hasta Campania. Claro, pero pensamos en Grecia, por ejemplo, pero no pensamos en Turquía, y las ciudades de Grecia están en Turquía. Claro, y muchos de los filósofos, el famoso Tales de Mileto, pues Mileto no está en Grecia. Más que polis, los llamados Emporia, bueno, Emporium como Ampurias en España. O sea, no son exactamente ciudades, son una especie de enclave como ir de permanente. Claro, porque además son viajes en barco, son muy largos. O sea, los griegos se hacían todo el Mediterráneo, se hacían toda la vuelta. Entonces, claro, es importante, y porque un sitio estable te asegura un comercio estable también y te asegura rutas. Son lugares especiales en el sentido de que no se rigen por las normas de las ciudades normales, ni por las de alrededor, ni por parte. Es un terreno neutral en el que las normas son las del comercio. Es el mercado amigo, ¿no? Los etruscos, dicho muy rápido, son uno de los pueblos prerromanos de la península itálica, que es como decirlo todo y no decir nada. Es decir, antes de lo que nosotros conocemos como romanos, no quiere decir que estén antes de los romanos y luego se acaben los etruscos y empiecen los romanos. Igual que en España, los pueblos prerromanos no es que primero estuvieran los celtas, los íberos, los celtíberos, con todas sus pequeñas variantes dentro, con los lusitanos, con todos, y que esos se acabaron un día y vinieron los romanos. No, lo que quiere decir es que estaban ahí y son una serie de pueblos y de culturas y de modos de vida y de dinámicas que están antes de que Roma controlara esos territorios. Eso es. ¿Y qué hicieron los romanos por nosotros? Pues eso es lo que se preguntaban los etruscos, los íberos, todos se lo preguntaron, ¿no? Los etruscos, además de todo esto, porque no eran el único pueblo prerromano, quiero decir, Italia estaba llena de pueblos. Claro, lo que pasa es que los etruscos tienen ese algo especial que tiene, primero de todo, que son la que hablaban no indoeuropea. Quiere decir, porque la entendemos tirando a mal. No que no la entendamos del todo, pero a medias. Pues todas las derivadas del latín, el griego, el hindi, casi todas las de Europa, salvando 4 o 5, o sea, todas las lenguas germánicas en realidad son indoeuropeas también. De Europa y principios de Asia, porque o sea, imagínate, el hindi es toda la India, o sea, no es moco de pavo, el persa es indoeuropeo, o sea, quiere decir, tienes todo Afganistán hablando una lengua indoeuropea. Eso es, digamos que así como dos grandes familias, pues las lenguas indoeuropeas
que son todas estas, y luego las lenguas semíticas, esto en el área mediterránea y de Europa. Luego hay otras cosas. Son cosas muy, muy generales, pero bueno, en fin, de las cosas que te pueden sonar del día a día, pues tienes las lenguas indoeuropeas y las lenguas semíticas, como pueden ser el hebreo, el árabe, el antiguo acadio. Bueno, y eso, pues esta no pertenece a ninguna de esas dos familias y siguiendo con las anacronías, es algo así como si dijéramos el vasco. Claro, el vasco está aquí en mitad de un montón de lenguas romances derivadas del latín, pero esta no es derivada del latín. Ni siquiera es indoeuropea, tampoco el vasco, si nos queremos poner así. Sí, sobre eso se sabe más, que entre que el alfabeto es griego, entonces los sonidos son más o menos. Estos poemas, se sabe, por ejemplo, que en Grecia, por ejemplo, la F no existe. O sea, existe una P aspirada, que es algo así como una P, que es una letra phi y que nosotros vamos a pronunciar siempre como una F, pero no es una F. Y sin embargo, porque la F es fricativa, no es aspirada, esto es una cuestión lingüística para que lo entienda, y los etruscos, claro, el alfabeto griego no tiene la fricativa, no tiene la F, tiene la phi, que en realidad es una phi. El etrusco sí que tiene la fricativa, y muchas lenguas de Italia sí que la tienen. Entonces, es muy bonito además porque cada lengua le va dando un símbolo distinto, y en Etruria es algo así como un 8. Entonces se sabe, por ejemplo, que existe esa diferencia, que el etrusco sí que tiene una fricativa, tiene algunas aspiradas. Se sabe o se ha estudiado que hay, por lo menos en la lengua escrita, a partir de un momento que no me acuerdo cuál es, hay una especie de síncopa. Hay un nombre propio de mujer que es Ramaza, que a partir de un momento empieza a escribirse como Ramza. Entonces esa vocal cae. Es un proceso muy común en muchas lenguas. Claro, tenemos que tener en cuenta que los etruscos no son los únicos a adaptar el alfabeto. De los romanos, oscos, umbros, en fin, son alfabetos o versiones del mismo que tuvieron distintas adaptaciones. Entonces, bueno, cada uno se apañó como pudo. Que es un proceso, por otra parte, que ya los griegos habían hecho. De los fenicios, bueno, fenicio o cananeo o como lo queramos llamar, claro, pero tenemos que tener en cuenta también que los griegos, que son una de esas lenguas indoeuropeas, toman prestado un alfabeto de una lengua semítica, que no es indoeuropea. Para empezar, las lenguas semíticas, por una cuestión de que no tienen carga de significado, no escriben las vocales, que es algo que sigue pasando, por ejemplo, en el árabe actual, hebreo. Entonces, el árabe, por ejemplo, cuando un niño, cuando una persona está aprendiendo a leer, se le ponen una serie de puntitos que luego desaparecen con el tiempo, que esos puntitos quieren decir la vocal que tienen que leer en ese momento. Pero en realidad, claro, o sea, para nosotros una vocal sí que tiene significado en la palabra. O sea, la diferencia entre coso y casa, pues es importante. Sin embargo, en una lengua semítica lo que te marca el significado son las consonantes. Eso es. Entonces los griegos cuando adaptaron esto se vieron con que no tenían vocales y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues algunos de los sonidos que a ellos no les valían para nada y que sí que tenían representaciones simbólicas y que tenían una letra, los adaptaron a las vocales. Claro, la alfa, que es el alef, es una aspiración, pero en los griegos no es una aspiración, es una... Entonces es un proceso bastante normal. Ya que estamos hablando de etruscos, de las primeras inscripciones en alfabeto griego, pero que están en lengua etrusca, son en instrumentos de tejer para marcar posesión y además son cosas muy ligadas al mundo femenino, por ejemplo, al contrario de lo que podamos a veces tener en la cabeza, ¿no? Sí, claro, pillaron, ahora mismo no te sé decir de cuál de las variantes del alfabeto griego, porque por supuesto el alfabeto griego tenía sus variantes locales. Como los griegos copiaron el alfabeto fenicio o arameo o cananeo, o queramos llamar,
de las gentes del este, los etruscos cuando entraron en contacto con los griegos, pero también con los fenicios, y al final eran todo alfabetos más o menos similares. Quiero decir, lo cogieron y era un instrumento útil y forma parte de los intercambios culturales, y además no tuvieron ningún problema en aceptarlo. Las primeras inscripciones, ya te digo que son en instrumentos relacionados con el tejer. Sí, esto es de tal, a mí me donó esta o son cosas muy breves. El problema con el etrusco es que no se nos han conservado, porque a lo mejor teniendo lo que se llama un corpus de inscripciones, es decir, una colección, un cuerpo de inscripciones lo suficientemente variado y abundante, a lo mejor sí que podríamos saber mucho más. La gramática más o menos, luego los lingüistas tienen sus discusiones y todas estas cosas, pero bueno, la gramática más o menos se conoce. El problema es la semántica, el problema es qué significan las palabras. Pues, a ver, mira, yo ahora me estoy peleando con un artículo en alemán. Quiero denunciar desde aquí al Goethe Institut porque 5 años de alemán y yo tengo que usar Google Translator para leerlo. Pero, quiero decir, una persona como yo que ha estudiado 5 años de alemán, que es bastante distinto al castellano, ¿no? Pero yo te puedo decir, pues eso es un verbo, eso es un nombre, miras que eso está en plural, es que esto tal, es que esto no sé qué, esto es parecido, entonces esto seguramente significa lo mismo que en español, porque es igual que en inglés, porque tal, pero luego si te pones a traducir es todo mucho más complejo. Claro, o sea, te puedes encontrar con las paradojas de palabra, significado, algo relacionado con el ritual. Pues gracias. Significado, algo relacionado con la religión. Gracias. Hay cosas que sí que se conocen y están muy estudiadas y es cierto y es así y no hay dudas. No sé, bueno, lo de que es cierto y no hay dudas siempre es relativo, pero bueno, se conoce, uno de los verbos que mejor se conocen es el verbo escribir, porque luego pues también hay un cargo público que es el escriba y hay una serie de palabras que se conocen bien, los numerales se conocen bien, porque ¿qué pasa? Que tenemos muchísimas inscripciones, pero casi todas son de el equivalente a lápidas de muertos. Entonces tenemos muchos nombres propios, muchos numerales, porque son los años con los que murieron. El vocabulario de la familia se conoce más o menos bien, o sea, padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela. Se sabe que, al contrario de lo que pasaba en Roma, en Grecia, muchos conservan el matronímico, es decir, el nombre de la madre, que es como decir que en España, al contrario de lo que pasa en muchas otras partes del mundo, en España, cuando una mujer se casa, conserva su apellido y todos tenemos 2 apellidos, que es el del padre y el de la madre. En otras partes del mundo eso no pasa, se conserva solo el apellido del padre. Pues esta es una pregunta muy bonita, es muy interesante, es una pregunta que se hicieron también en la antigüedad y dije, ¿los etruscos? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen y qué quieren de nosotros? Claro, pero en la antigüedad tú ten en cuenta, vamos a ver, lo que nosotros llamamos etruscos empieza más o menos en el siglo VIII, siglo IX, siglo VIII, que es cuando, sobre todo cuando empieza a haber, porque nosotros conocemos a los etruscos porque tuvieron en parte una cultura como muy, diría yo, pues llena también de riquezas, con mucha culturación de fenicios y de griegos, que es un fenómeno que en España, por ejemplo, se da, bueno, tanto en la zona ibérica, pero sobre todo en Tartesos, que comparte el aura de misterio que se le ha querido dar también a los etruscos, ¿no? Y entonces pues hay mucho oro y hay muchas cosas un poco raras. Vamos, raras, es como los nuevos ricos del Mediterráneo, algo así. Todo esto para que quien sea se haga una imagen en la cabeza. No es para nada un término científico ni historiográficamente aceptado. Yo no me hago responsable de mis metáforas, que son mías propias. Pero
no sé qué te estaba diciendo, o sea, tienen ese... eso, nosotros lo reconocemos por ello, además, como es una cultura tan rica que no es griega, que no son los romanos, pues se les empezó a conocer solo por eso, y eso, pues eso, empieza desde el siglo VIII, que es algo así como el año 900 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de hace muchos años, pero muchos, con un máximo del comercio, un apogeo del comercio en el Mediterráneo sobre el siglo VI y V, es decir, desde el 700 hasta el 600 antes de Cristo, con un poquito antes y luego dura bastante después también. Pero tenemos que tener en cuenta que las fuentes con las que contamos, pues algunas son, sí, ya de época clásica, que son del 400 ya, es decir, en el mejor de los casos a lo mejor han pasado 400 años de restos de los que estamos hablando, y eso en el mejor de los casos, y son fuentes griegas. Cuando llega a las fuentes romanas, pues es que a lo mejor te han pasado casi 1000 años. A ver, etruscos hay incluso a principios del Imperio Romano, se tiene memoria de las familias de origen etrusco, que quedaron como parte de la aristocracia. De hecho, hay una dinastía de reyes de Roma, mítica o no mítica, que son los reyes etruscos, o sea que alguna relación ahí tuvo que haber, parece ser, o no, pero bueno, la mítica nos cuenta que hay reyes etruscos. Y entonces algunas de las familias más antiguas de Roma, por lo tanto también más, vamos, de las familias o de las gentes más antiguas y más ricas de Roma, como puede ser, si no recuerdo mal, la del famoso Mecenas, mecenas de la corte de Augusto, que hizo de mecenas a varios artistas, poetas y de todo por amor al imperio. Es de familia etrusca, y de hecho hay poemas que lo recuerdan. Y el emperador Claudio, el mismo Claudio, en principio es heredero de una de estas familias etruscas, y es la última gran obra de la que se tiene noticia sobre la cultura etrusca. Y por supuesto se ha perdido toda entera. Sí, eso es, porque Claudio en principio, que no iba a ser emperador, pues darle cultura, tú pues fórmate, y entonces tuvo como maestro, esto igual, si no me equivoco, estoy hablando todo de memoria, si no me equivoco es Tito Livio, al que tiene de maestro, que es uno de los grandes historiógrafos, historiadores latinos, y escribió las Tirrénicas, que es como una enciclopedia de la lengua y la cultura etrusca, que no ha sobrevivido. Habría estado muy bien que eso se conservara, pero no pasó. Y ahí pues todavía algo hay, pero claro, son otros etruscos, son etruscos muy romanos, que dan nombres, hay poemas, lo tengo que buscar, pero es el siglo I después de Cristo. Desciendo de, se sabe que existen, y todavía probablemente haya memoria de la lengua, y hay nombres, tienen un acento que no es el acento de... Debían de tener muchas aspiraciones, y entonces tenían un acento característico de la zona, y hay algún poema por ahí conservado en el que se burla de ese acento. Entonces, bueno, pues hay cositas. Pero claro, en el momento en que Roma es todo y todo es Roma, las fuentes literarias y las fuentes oficiales, pues todo es en latín, y estas cosas pues como tienen tanta importancia. Pues aquí tenemos varias cosas. Para empezar, el problema es que las fuentes que nos cuentan cómo era ese día a día en los etruscos, las literarias no son etruscas, son griegas o son romanas. Y como hay cosas que chocan, hay muchas cosas en las que son parecidos o de mentalidad parecida, pero hay otras en las que chocan. Y entonces las cosas en las que chocan, pues no nos gustan nunca, ¿no? Entonces esto que lo hacen distinto. Popular tema de la mujer etrusca viene también de ahí,
porque, bueno, los griegos, por ejemplo, pues de prostitutas para arriba, que lo único que quiere decir es que la mujer etrusca pues iba al banquete o algunos banquetes en los que en la cultura griega, sí, sí. Bueno, ahora mismo tampoco estoy tan convencida de ello, pero bueno, sí, parece ser que por lo menos tenían un rol distinto dentro de la sociedad y podrían tener alguna libertad más, incluso alguna posibilidad de poder real más que la mujer griega. Luego hay una serie de elementos, por lo menos en la aristocracia, claro, porque luego hay que tener en cuenta que en cualquier parte de la historia en la que nos encontremos, tenemos mucha información de las clases altas, mucha, de lo que les gusta, no les gusta, lo que compran, dejan de comprar, y que además es toda esta que se va intercambiando cosas y al final acaba en algunos momentos muy unificada para ojos externos, entre griegos, etruscos y romanos, pues llega un momento en que, bueno, pues tienen muchas cosas en común. Y luego están las clases populares, de las que conocemos, o sea, que tienen algunos problemas, que las conocemos poco porque los restos que dejan son más perecederos, son efímeros, pues donde algunos no hay tanto metal, que bueno, en algunos casos es un bien, porque si en lugar de metal tienes cerámica, eso sobrevive. No lo puedes fundir, pero las construcciones pueden ser en madera en lugar de en piedra, y es más difícil detectarlas y es más difícil que se conserven y estudiarlas. Y luego hay una cuestión de valorización y de atención. Si tú vas buscando oro y lo que te encuentras son ollas en una cerámica bueno, que es que se te deshacen las manos, pues no le vas a prestar atención, que es algo que se ha estado haciendo hasta ayer. La arqueología al final es una disciplina que todavía está evolucionando, pero como todas las ciencias y estudios. Entonces, surge como una como una necesidad de los anticuarios, es decir, si tú eres un anticuario tienes que saber de dónde vienen las cosas para saber qué precio ponerle. Y que no te timen, claro. Y surge de ahí pasa también a la historia del arte y todavía hoy en día está muy, no sé cómo decirlo, muy influenciada por juicios estéticos que nada tienen que ver con lo que nosotros tendríamos que hacer, pero es instintivo. Quiero decir, tú te encuentras algo y dices, feo, pero a lo mejor lo que te está indicando que en lugar del palacio, pues es que estás en unas cocinas o tal, a lo mejor es lo feo. Claro, o en ese momento, en un momento fue muy valioso, pero en el momento en el contexto, que la arqueología se basa todo en el contexto en el que te lo encuentras, ha perdido ese valor y lo están usando pues o el botijo de tu bisabuelo, que tiene ya años del botijo y no sabes qué hacer con ello, y luego pones yo que sé dónde y ya está, y eso ha perdido su función, para ti ha perdido su valor y sin embargo a nivel de histórico y arqueológico, pues e incluso etnográfico, en este caso, tiene un valor muy importante, mucho más que, no sé, la cubertería de plata. Uf, es que con lo que conocemos no es tan fácil, no es tan fácil. Además, porque luego los romanos toman referencias etruscos a nivel simbólico, entonces vamos, muchas, pero sí, tomaron referencias de los etruscos. Claro, por ejemplo, bueno, no sé ahora mismo cómo andarán las investigaciones en ese sentido, pero los etruscos quizás pudieron ser quienes introdujeron el teatro griego antes que los romanos y que los romanos luego lo tomaran a través del filtro. Que de hecho nosotros seguimos usando algunas palabras gracias a los etruscos y una de ellas es la palabra persona. La palabra persona es un término teatral del griego, farsu, si no me equivoco, farso, que es la máscara. Eso pasa a través del etrusco farsu y de ahí a persona en latino. Y de ahí ya el resto, que es uno de los datos en los que se apoyan, pues eso, que es que el teatro que llega a Roma se lo deben a los etruscos,
y es que hay una adopción de términos del ámbito teatral que luego pasan al lenguaje común, que son de origen griego, pero no es un préstamo directo del griego cuando pasan al latín, sino que pasan a través de un filtro de la lengua etrusca. Por ejemplo, otra diferencia tiene que ver con los modos de enterrarse, que tiene que ver también con la forma de organizar la sociedad. Es decir, la Etruria arcaica, sobre todo en lo que se llama el periodo orientalizante, que es un poquito antes, que son esos siglo VIII con... Sí, sobre todo que empiezan a llegar un montón de estímulos y de influencias, y entonces las clases pues empiezan a cogerlos y además empiezan a construir, es la época de la que además se sabe o se sospecha que tienen una función también de delimitar el terreno, es decir, bueno, pues es que hasta aquí lo controla pues esta familia, este grupo, lo que sea, ¿no? Y en Roma prácticamente es igual hasta que llega un punto en el que es todo el contrario, es decir, las riquezas no se entierran con el muerto, por decirlo así en un modo muy, muy brusco, y que da lugar además a una serie de leyendas y tal, porque lo que hay es, lo que empieza con Roma, ese censo del que hablaba, que van María y José a lomo de la pobre mula, de la burra y de todo, pues empieza ese censo. ¿Y qué pasa con un censo? En un censo lo que pasa es que tú eres más rico, no cuanto más rico fueran tus antepasados y entonces tú tienes la legitimidad, no, eres más rico cuanto más tienes. Entonces tú toda la herencia se la dejas a tus hijos, todos los objetos de valor los tienes que tener tus hijos, porque así ellos en el censo es lo que les sostiene para mantener una posición social. Si esas riquezas ya no las tienen, tus hijos en lugar de estar aquí, que es donde has dejado, se van para abajo. Y con tus hijos toda la familia y todo. Entonces, tienen un sistema que es casi como un sistema de castas. Entonces, según tú tengas la riqueza, pues tú puedes ser estas cosas. Y si eres más pobre, tú estas cosas no las puedes ser. Allá te empeñes. Y bueno, en fin, hay una serie de acontecimientos históricos por lo que ellos cambia, pero que la riqueza permanece como una base de las cosas que tú puedes llegar a alcanzar y no la riqueza en términos de tierras o no tierras, pero bueno, en principio de tierras y luego ya pues la cosa se va volviendo complicada. Y luego en Roma lo que pasa es que ya una vez también que están controlando las tierras de los etruscos, bueno, todas estas historias, pero luego en Roma hay un cambio. Entonces, como nosotros lo que tenemos en la cabeza también, sobre todo, es la última parte de la República y la Roma imperial, que Roma no fue siempre la Roma de gusto. Etruria estaba en ello, no te voy a decir, pero o sea, hay un momento en el que conviven, en el que sí que hay un contraste, pero dura relativamente poco, porque luego Etruria pues tiene otras cosas que conocemos mucho menos, no ha quedado en documentos ni en testimonio, nada de nada, pero hay un momento en el que hay un contraste y luego, claro, pero y luego Roma, para quien nos esté oyendo dirá, bueno, y entonces el mausoleo de Augusto que han vuelto a abrir y yo qué sé, y la Domus Aurea y todas las historias y los grandes monumentos, bueno, es que, a ver, las de poder, quiero decir, que si uno es emperador, pues lo es por algo. Pero, claro, es que las cosas como son, pues si uno puede, pues ¿por qué no? Pero digamos que lo que está bien visto, y hay ya documentos en la ley de las 12 tablas, que es del siglo, mediados del siglo V, más o menos. Lo que se dice que es la tarde edad arcaica. Es una de las leyes más antiguas que se conocen de Roma y ya hay cosas de la limitación del lujo. Es decir, que tú puedes ser rico, pero luego cuando te vayas a enterrar no te puedes todo, o sea, no vayas presumiendo. Pues se llevaban normal, como el resto del mundo se llevaba. No, vamos a ver, claro que había enemistad. ¿Cómo no va a haberlo? Vamos, por favor. Y se tiene constancia de batallas, pues a unos poquitos de griegos que a los que pasaron por la guillotina que no existía así de buenas, pero luego vinieron una serie de catástrofes, entonces
tuvieron que mandar una comisión a Delfos para decir que bueno, que se arrepentían, que iban a ver si con una ofrendita pues ya las cosas iban mejorando, más o menos. No, pues los etruscos se dedicaron a interactuar y comerciar con griegos, fenicios, cartagineses, cuando hubo cartagineses de una cierta envergadura, se dedicaron a hacer tratados con quien les convenía hacer tratados. De hecho, hubo una serie de ciudades etruscas, bueno, que tenemos, o sea, los etruscos no son una nación, los etruscos son una serie de ciudades que se ponen de acuerdo. Los griegos también griegos, una serie de ciudades-estado que pueden hacer confederaciones y entonces pues, se pone todo junto porque es que mira que si somos 4 ciudades en lugar de una, contra esto ya nos va mejor, pero cada ciudad toma sus decisiones autónomamente, más o menos. Eso es. Y de hecho, claro, en Etruria existe la liga de la Dodecápolis, la liga de las 12 ciudades, que van cambiando dependiendo de cuándo y de la fuente que estemos consultando. Es una cosa, tampoco está muy claro que fueran exactamente 12. Es una mezcla de las dos y luego ten en cuenta que hay cosas que ahora mismo se están estudiando porque hay ciudades que aparecen, que desaparecen, que se pensaba que desaparecían, pero que en realidad no desaparecen. Entonces, el panorama que se te presenta es muy raro. O sea, estamos en ello. Todo esto es un work in progress. Claro, porque de muchas, además, lo que nosotros como arqueólogos podemos saber, pues depende mucho de la suerte. La suerte de que donde tú excaves aparezcan unas u otras, o de que en los campos que están arando, a saber qué es lo que se cuece por allí, pues tú te encuentres con unas cosas u otras y según se van acumulando evidencias, tú vas cambiando las teorías y el conocimiento que tienes. Y hay ciudades, pues hay por lo menos 2 casos, uno de ellos es el que yo estudio, en el que hay 2 ciudades muy juntas y que hasta hace relativamente pocos años se pensaba que cuando una desaparecía o venía abandonada, la otra nacía y se expandía. Y estamos comprobando que en realidad hay periodos en los que conviven los 2 centros. Entonces, eso te hace surgir una serie de preguntas, por ejemplo, ¿por qué? Pero sobre todo porque en el modelo que tenemos es una ciudad que controla un territorio. Que en ese territorio que se supone que controla esa ciudad haya otra ciudad, no cuadra mucho con ese modelo de una ciudad, un territorio. Entonces tendrás que ver si es que hay 2 territorios, si es que las 2 ciudades tenían roles distintos, si es que en realidad estamos hablando de la misma, pues yo que sé, que unos se fueron a construirse una urbanización en las afueras, o que tuviera algún tipo de sentido de frontera entre pues algo que podríamos llamar como 2 provincias, sin que sean provincias, porque si existían no lo sabemos. O sea, anacronías a tope, pero en fin, para tener esa imagen. Entonces, es algo que está en constante cambio. También hay que tenerlo en cuenta, pero no solo para los etruscos, para lo que es todo el conocimiento de la antigüedad. O sea, nadie ya estaría estudiando nada si todo lo que sabemos fuera cierto y supiéramos que es cierto. Sí, el problema es que normalmente lo de sale algo que revoluciona no suele ser tan así. Normalmente la revolución va muy poquito a poco. Es muy difícil que vaya calando al público general y mejor pues sale algo que para el público en general sí que es la revolución. Luego hay cosas revolucionarias y ya está. O sea, claro, o sea sí que existen las cosas que nos cambian por completo los esquemas, pero normalmente como funcionamos es muy poquito a poco. No es verdad, porque el resto del mundo conoce a los etruscos como ese misterioso pueblo que habitó antes de Roma. Todo con voces muy de documental americano,
O, oh, Dios mío, hay una tumba. Sí, no es una tumba. No, es una tumba. A los etruscos, también porque en época del fascismo pues se les intentó dar esa connotación, ¿no? De italianos en España. Los verdaderos italianos, que no sé qué. Pues mire, señor, bueno, en fin, vale, ok. Pues sí, eran un pueblo local, pero más allá de ello, pues sí, los verdaderos italianos. Estudios de ADN, bueno, estas locuras que se hacen, sugieren que a lo mejor sí que es verdad lo que decía Heródoto y venían de Anatolia, y bueno, que sea. O sea, la cultura material nos dice que estaban aquí, pero eso no quiere decir que no hubiese intercambios o sea, que no fueran, por utilizar un término polémico hoy en día con algunas otras cosas, pero bueno, que no fueran mestizos en algún sentido, ¿no? No tendría nada de revolucionario descubrirlo. Pero todavía hoy en día se ve a los etruscos como ese pueblo misterioso porque no se conoce la lengua, porque son un poco distintos, porque hacían tumbas pintadas, que tampoco son el único pueblo de Italia que lo hacía, pero bueno, pues oye, contento el publicista, contentos todos. Han tenido una campaña de marketing muy típica de cuarto milenio. A lo mejor sí tenían estas pinturas con demonios y tal, pues por ejemplo, unas las tomó, coincidió en el tiempo, ¿no? Que se empezaron a descubrir estas pinturas, por ejemplo, para hacer un capote o alguna de estas, o un diablo, pues en fin, y bueno, pues lo que la concepción en el mundo académico es que no, pues son otro pueblo, pues hay que estudiarlo porque es su importancia, como todos, pero de misteriosos y la maldición de los etruscos, pues no. O sea, más que el cuarto milenio somos un telediario de las 3. Era muy parecida en el sentido de que, por lo que sabemos, son politeístas y muchas de las divinidades griegas pues se fueron asimiladas a las etruscas, porque, a ver, tú te puedes poner como quieras, pero si tú eres una sociedad arcaica, politeísta, pues las cosas a las que vas a tener pues van a ser el rayo, van a ser la naturaleza, el mar, luego vas a tener una divinidad femenina, claro, y luego además a todo eso tenemos que añadir que actúan de divinidades mediadoras. Puede ser Hércules, asimilado al fenicio Melcar, está por todo el Mediterráneo. ¿Por qué? Pues porque es una divinidad o semihéroe, semidivino, lo que quieras, que protege el comercio. Entonces, en todos los enclaves comerciales, tú vas a tener algo que haga referencia a Hércules. Incluso en Roma, en el Foro Boario, hay referencias a Hércules. O Heracles, o como lo quieras llamar, o Melcar, o como lo quieras llamar. Entonces, a veces es muy, muy difícil. Luego hay cosas obviamente etruscas, como son pues, los dioses que te llevan al más allá, que es una divinidad femenina y una masculina, demonio, con sus antorchas y tal, que eso es distinto, o parece que es distinto a la mitología griega y a la romana. Los romanos tenían sus diferencias con los griegos, aunque no fuera un poco la misma mitología más limitada, pero bueno, tenían algunas diferencias. Pero bueno, la cuestión con los etruscos es que por lo que sabemos, es una religión revelada. Quiere decir que llegó una divinidad, que en este caso es Tages, que apareció y dijo, pues os voy a dar aquí unos libros que vienen muy bien todo. Está todo muy bien explicado y de hecho los etruscos, pues bueno, que el folclore nos dice que eran expertos en el arte de la adivinación y en leer las señales de la naturaleza. Los augures son etruscos. Bueno, algunos se quedaron como carga religiosa en Roma y tal. Pero el hecho de que sea una religión revelada es distinto a griegos y romanos. Una religión revelada quiere decir, pues como el cristianismo, en el que Dios se aparece y le da a Moisés 2 tablas y le dice, con estas ya vas tirando. Pues esto es lo mismo, pues llega Tages y dice, pues tengo aquí unos libros, pues con esto ya vas tirando. Son unos libros que luego obviamente se pierden, pero bueno,
No, es una divinidad de la tierra. El Zeus es Tinia. O sea, el equivalente a Zeus es Tinia, que es el dios del rayo y es el dios que además tiene 3 tipos de grupos de rayos. Bueno, es una mitología muy compleja que conocemos, además algunas cosas las conocemos medianamente bien. Bueno, bien, en fin, tenemos evidencias en el contexto arqueológico, pues porque, por ejemplo, han aparecido unas plantillas, por así llamarlas, de hígados, es una de las formas de adivinación, la lectura de las entrañas de los animales, y cada parte del hígado estaba asociada a una parte del firmamento o del mundo, y entonces pues tú vas leyendo y vas adivinando con eso. Entonces tenemos esas plantillas, algunas de esas plantillas que se nos han conservado con los dioses de las distintas regiones del mundo. Más que bajar, salió de la tierra, porque además luego no se le vuelve a ver. O sea, es como la Virgen que se te aparece. Nosotros estamos investigando la producción y exportación de vino de una de las zonas que está en el sur de la Toscana. En fin, entre el Monte Argentario y el Monte Amiata, si alguien lo quiere buscar en un mapa, pues ahí está la Albeña, que ha sido identificado como uno de los distritos de producción de vino etrusco de calidad o de calidad suficiente como para que mereciera la pena intercambiarlo por otras cosas. Es una especialidad y es una especialidad que deja huellas en forma de que han aparecido no solo en el valle, sino también en el sur de Francia y en España. Los museos, nada, si tienes que pedir cosas a la superintendencia, que son los responsables de patrimonio aquí, está todo parado. O sea, tengo una amiga que está pendiente de si la llaman o no para un proyecto de 2 meses, que tampoco es que sea. Y bueno, pues en febrero le tenían que decir algo y sabe exactamente a estas alturas lo mismo que tú y yo. Nada. A ver, de este año no me cambia mucho, porque yo, en cualquier caso, el primer año lo tenía que dedicar a recoger datos en Italia. O sea, la idea es recoger todos los datos de la producción de una parte de Etruria, que ni siquiera esto, o sea, es una parte muy, muy pequeña, pero que tuvo mucha producción de vino y por lo tanto también de las ánforas y tal. Bueno, importante quiere decir que se dedicaban a exportarla. Como, no lo sé, como quien vende jamones en Rusia, ¿sabes? Algo así. El Rioja de los etruscos, pongámoslo así. Así para que luego pues me puedan llamar anacrónica quien quiera, que esto es algo que queda siempre muy bien en el debate histórico y estas cosas. Para que te hagas una idea, es eso. O sea, hay un valle en Etruria que hace un vino que es bueno, que además en un momento pues les sobra como para poderlo vender fuera, y como se lo compran fuera, se dedican a hacer eso y a venderlo. Y a cambiarlo por otras cosas. Claro, y entonces el primer año se supone que tenía que ser a determinar, bueno, pues el vino es muy difícil de decir porque es una sustancia orgánica que además la gente, pues por lo que sea, se bebía. Por esas cosas que tiene la vida, ¿no? Entonces, sobre todo la pista se le sigue por las ánforas, que es como si dijéramos que al Rioja se le sigue la pista por las botellas de Rioja, ¿no? Y entonces lo que queremos del primer año se supone que es ver, bueno, pues las ánforas de esta región, cómo eran y qué se diferencian del resto, y una vez que tengamos ese dato bien delimitado, pues ponernos a compararlas con los puertos donde llegaban. Claro, o sea, cuáles son los elementos distintivos y cómo se puede diferenciar. Por eso la cuestión de hacer también los análisis de las arcillas, para ver también si hay distintos centros de producción de las ánforas, que no tienen por qué coincidir exactamente con el del vino, pero bueno, en fin, donde hay ánfora hay alegría y donde hay vino también. Entonces, por esa regla de 3, más o menos cerca deberían de estar.
Donde hay ánforas hay alegría está muy bien para unas camisetas de peña de pueblo para las fiestas. No, la cuestión es que de valles, la ciudad grande, sí, al territorio en el que está el valle, también producía y exportaba vino, y hay otra ciudad que digamos que es la competencia. Y quizás hay otra ciudad que sería demasiado extraño que no lo hiciera, pero bueno, a lo mejor era la competencia de productos que no fueran vino. Pero bueno, hay otra ciudad de la costa, son todas ciudades de la costa, puertos y tal, que pudiera ser también competencia. Entonces tenemos una serie de producciones de vino que conocemos sobre todo a través de las ánforas, y son ánforas que tienen un tipo de arcilla, de cerámica, con unas características distintas. Los estudios más importantes de ánforas etruscas son franceses, lo cual quiere decir que nosotros estamos estudiando todo un comercio a través del punto de llegada. Y son estudios muy importantes, están muy bien hechos, son muy sistemáticos y de hecho continúan haciendo análisis de las pastas y todo. Pero claro, necesitamos un poco más de información de los lugares de producción. Entonces los franceses, que son muy eficientes, pues tiene toda la pinta de que la rosa, que es una de las grandes ciudades, pues es que tiene toda la pinta que las ánforas de color naranja vienen del Valle de la Albeña. Pues es que tiene toda la pinta que las ánforas de color amarillo pues vienen de Caere, que es otra ciudad. Claro, nos faltan datos de los lugares de producción. Bueno, es así. Entonces, las ánforas que te llegan a ti son como estas que tengo yo aquí, donde se producen. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con una de estas regiones. Entonces, lo que queremos es distinguir bien esta producción, ver en qué contexto se hace, porque claro, el vino no es, ahora me pongo vino, no. Esto es en un contexto, en una economía, tiempo, y luego ver la ruta que van siguiendo esas ánforas y hasta dónde llegan. Claro, eso es. Entonces, bueno, pues muy a grandes rasgos eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso te decía que ahora en el primer año pues no pasa nada porque yo esté solo en Italia, porque la intención es primero estudiar esa producción y tener bien los datos en el lugar de origen para luego hacer todo el camino que hicieron. Eso es, porque si yo no tengo bien delimitada la producción local, pues estaría haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora. Y la idea es invertir un poco esa cuestión y hacer análisis que nos permitan asegurar cierta certeza y cierta seguridad. Eso es, ánforas etruscas versus ánforas fenicias versus ánforas griegas ibéricas, eso bastante bien. O sea, si tienes, por lo menos, si tienes los bordes, bien. El problema es que no es lo mismo que te vengan de una de las ciudades etruscas o que te vengan de otra. Y, hombre, también nos puede dar información sobre la ruta de comercio. Claro, o sea, esto es un momento en el que están todos pululando por ahí. Y no solo en el Mediterráneo, o sea, los etruscos llegan al norte de Europa, pocos, pero llegan, no porque haya un etrusco que se dedique a hacer la peregrinación del etrusco, sino porque hay rutas de comercio y tal en las que se van intercambiando estos productos y pueden llegar a zonas muy lejanas. Son tantos. No, a ver, la arqueología en la educación está poco o nada. Hay, bueno, pues aparte de algunos intentos de divulgación, pero vamos, lo que es en la educación formal no hay. Pero ni de arqueología ni de método de investigación histórica. Es decir, la historia se nos presenta en los libros de texto como datos. Claro, como datos y verdades. Y esto pasó así y tal, y no sé qué. Y después, es como una serie de sucesos. Pero la historia no es así. O sea, si nos ponemos a pensar en nuestro mundo actual, no podríamos decir es que después de esto vino esto y después de esto vino esto.
y un señor una noche se acostó que era medieval y se levantó que era moderno, pues claro, esto no es así. Está muy bien clasificar la historia en distintas etapas y humanos para ordenar la cabeza, pero el discurso histórico para empezar, tiene muchas lagunas. Para continuar, de lo que te dicen las fuentes históricas escritas, bueno, pues hay que tomarlas como lo que son. O sea, si nos ponemos a recopilar periódicos sobre la pandemia del coronavirus, pues que las informaciones son siempre subjetivas y los datos da igual de dónde vengan, están siempre sujetos a interpretación. No, pero es que en arqueología ni siquiera eso. O sea, en arqueología nosotros lo que estaríamos estudiando son las casas, los objetos que hay en las casas, cómo vive la gente en las casas. La arqueología no son solo las fuentes literarias, no son los objetos. Nosotros tenemos la idea de un museo arqueológico como objetos en vitrinas y ya está. Lo que a nosotros nos importa sobre todo es el contexto. O sea, a nosotros, aunque tú te encuentres la tumba de Tutankamón, segunda parte, y todo el oro del mundo o el dorado, a ti lo que te interesa como arqueólogo no es cuánto oro. O sea, en un primer momento dices, ¡hala, qué guay!, ¿no? O sea, cómo brilla. Mira, es amarillo. El oro es precioso porque no se oxida. Tú tienes que ver dónde ha aparecido. O sea, tú antes de ponerte a excavar, tú más o menos intentas saber qué es lo que puede haber. O sea, si van a ser casas, si van a palacios, para que lo entienda todo el mundo. No es lo mismo si tú enciendes una vela en una iglesia que si tú la enciendes en tu casa porque ha habido un apagón. Claro, y no es lo mismo un cirio, una vela de iglesia, que una vela de cumpleaños. Entonces, para nosotros lo importante es el contexto. Una vez que se ha perdido eso, tú puedes tener una cosa maravillosa, de bonita, de reluciente, de mira qué joya. Si no tiene contexto, no vale nada, no te dice nada. Cosas verdaderamente inútiles hay pocas, pero las cosas tienen que estar en contexto. Si no, la cantidad de información que se pierde es infinita. Bueno, pues entonces hay poca conciencia de eso. Digamos que tú cuando terminas tu formación obligatoria, que es lo que se supone que tú tienes que saber como persona, no eres consciente de todas las lagunas y cómo funciona el método para decirte, bueno, es que las cosas sucedieron así, como una verdad absoluta, lo cual es muy paradójico porque, por ejemplo, en física o en ciencias, aparte de que la historia de la ciencia, por supuesto, también tiene muchas lagunas que nos explican, pero, por ejemplo, a ti la teoría de cómo se descubre el átomo, pues mira, es que los griegos pensaban y luego tal, y luego pastelito. El pastelito es buenísimo, pero, o sea, hay cosas, y no solo eso, hay algunas otras cuestiones en las que sí que te explican cómo los métodos van evolucionando, cómo lo que a ti se te presenta como datos es fruto de una investigación en la que tiene mucho que ver también tu contexto histórico, el estado de la ciencia en ese momento. Con la historia no. A ti te dicen, bueno, es que esto es así, y toma, y ya está, y apréndete estas fechas. Yo creo que ayudaría mucho a formar un espíritu crítico con respecto a lo que pensamos que es la historia. El hecho de que, bueno, a raíz de distintos movimientos se estén estudiando cómo vivían las mujeres, si la división del trabajo es verdad o no es verdad, la valorización de los trabajos, de cuidados, de manutención, o sea, que aunque la mujer se haya quedado siempre en casa, eso tiene un valor, que tampoco está claro que eso fuera así, ¿eh? O sea, que ahora estamos descubriendo que las mujeres a lo mejor eran cazadoras y que a lo mejor eran guerreras. Oye, que a lo mejor han descubierto una Murcia porque a lo mejor era jefa de un estado. Pues oye, es que los hombres iban a la guerra. Ya, bueno, pero que es que la educación, además, se sabe que por lo menos a cierta edad, tanto de hijos
hijas estaba a cargo de la mujer. O sea, la mujer era la que crecía a los ciudadanos, a los futuros ciudadanos, hombres, porque en Roma, hombres. Pero es decir, que no es que se dedicaran solo a contar historias o tal, no. La palabra economía es una palabra que viene del mundo femenino, que es la gestión del hogar. Entonces, las leyes, ¿no? de lo ecos, que es la casa, el hogar como unidad de la familia y unidad social. Entonces, darle todo un valor a eso. ¿Cómo vivían los venían esclavos? ¿Eran iguales a los que conocemos? No. En la Edad Media seguía habiendo esclavos. Ahora tenemos cosas que pueden llamarse esclavos. Entonces, el hecho de ser conscientes de la complejidad de estos estudios, que tratan de ser lo más objetivos posibles, pero que están sujetos siempre a una interpretación más subjetiva respecto a las ciencias o respecto a otras disciplinas, pues ser conscientes de todo esto nos haría ver, yo creo, cómo los datos que se nos presentan no son absolutos, a estar alerta, nos cuentan, nos presentan, a ver las bases, cuántas fuentes tienes. Claro, además hay que tener en cuenta que la arqueología y por lo tanto el conocimiento histórico que pueda aportar está sujeta también al avance de las ciencias como la biología, la medicina, la física, la química, todo esto. Resulta que se ha desarrollado un modo de analizar los dientes, los restos dentales, que antes no estaba refinado, no existía, y que te permite saber, entre otras cosas, el sexo biológico de muerto. El problema también es que en el mundo académico nosotros somos conscientes, algunos más que otros, pero bueno, somos conscientes de todas estas cosas. Y van saliendo cosas, y hay libros, hay un libro, no sé por qué está editado, pero bueno, hay un libro sobre las arquitectas de la Edad Media, por ejemplo, ¿no? De las mujeres que construyeron catedrales. Sabemos muy poco de las clases bajas. La mujer de las clases más bajas trabajaba, porque había que trabajar en el campo, en la ciudad, en lo que sea. Es que no hay otra, o sea, casi todos los esquemas que conocemos son de los ciudadanos, en la antigüedad te estoy hablando, el ciudadano romano, pues podemos conocer lo que hacía un ciudadano romano, claro, pero es que hay mucha gente, de hecho la mayoría de la gente no entraba en la definición. Yo creo que no estaría mal que dentro de, pues a lo mejor, o dentro de las asignaturas de historia o dentro de las asignaturas de filosofía, se incluyera además del método científico, como en otras áreas del conocimiento que no son la ciencia pura, se aplican una serie de métodos que tienden a acercarse al científico porque se supone que es el más objetivo que conocemos. O sea, hay que ser un poco flexibles con lo que sabemos y que las cosas que te han contado siempre, en cierto modo, pues a lo mejor no son de ese cierto modo, porque pues ahora sabemos más, porque como todo, esto va cambiando y va cambiando más o menos rápidamente también. Claro, o sea, en historia tenemos que tener, todos tenemos un sesgo, bueno, en todo todos tenemos un sesgo y punto. Pero además en historia tenemos muchos sesgos. Tenemos sesgo por nuestro contexto social, tenemos un sesgo, ¿cómo decir? Bueno, por todos los sismos que nos rodean, por cómo se ha hecho. Tenemos un sesgo personal también, tenemos un sesgo de gustos. O sea, estamos interpretando interpretaciones también muchas veces. Entonces ya se nos va diluyendo. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso y por eso, bueno, pues quien intenta también divulgar bien, aparte de divulgar, pues va con muchas cautelas, cita las fuentes, no como he hecho yo aquí, sino que la cita de verdad. En general, un buen consejo es que si alguien se va a una organización, se mire a ver si citan fuentes, no citan fuentes y qué tipo de fuentes son. Pero hay que enseñar más arqueología y método arqueológico y las mentes
a categorías que no sean los ciudadanos en el sentido antiguo de la palabra. Porque eso está muy, en fin, está un poco descuidado. Y hay que incluir más mujeres, hay que incluir más niños, porque parece que los niños y niñas no han existido. Son una parte importante porque son los que luego van a ser hombres y mujeres que se frustraciones. Y hay muy poquita gente dedicándose al estudio de la historia de la infancia. ¿Cómo se vive una infancia? ¿Cuánto dura la infancia? ¿Cómo se educa? Claro. Entonces, hay que empezar a incluir categorías que no están dadas, ¿eh? Realmente escogerte las categorías que tenemos ahora y ver cómo vivían en el pasado. Luego ya otras categorías, pues mejor todavía. Pero es que no tenemos ni siquiera las básicas representadas.